presidente del Banco Agrario, doctor Francisco José Mejía. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo a usted, a sus compañeros de la mesa y a la gran audiencia de la hora de la verdad. Doctor Mejía, ya habíamos advertido los colombianos y lo habíamos dicho repetidamente en la hora de la verdad, que fue un verdadero milagro que en medio de esta pandemia, de estas dificultades, de estos recortes, de estas medidas draconianas que tuvieron que tomarse para evitar la propagación del virus del coronavirus, el campo colombiano se hubiera mantenido productivo y que hubiera llegado el pan a la mesa de los colombianos y que no hubiera habido dificultades de abastecimiento de productos agrícolas. Eso lo revela ahora el DANE. El DANE presenta la caída del Producto Interno Bruto, que es de 6.8%, el más alto en la historia de Colombia. Todo cayó menos el campo. Doctor Mejía, ese es un hecho que hay que destacar, pero además, ¿a qué lo atribuye usted que en medio de semejantes circunstancias tan adversas el campo hubiera mantenido su productividad e inclusive la hubiera aumentado? Así es, doctor Londoño. Creo que un crecimiento del 2.8% es verdaderamente notable. Creo que eso primero hay que atribuírselo a la laboriosidad, a la resiliencia, al coraje, diría yo, de nuestros campesinos y empresarios agropecuarios que no se dejaron amilanar por semejante hecatombe que ha sido esta pandemia y siguieron produciendo, doctor Londoño. Y no es que no hubiera habido afectaciones, en muchas zonas del país hubo cierre de municipios, de veredas, obviamente pues el temor por el contagio del virus también afectó, aunque en menor medida, a la población de la ruralidad, pero eso da cuenta de realmente la resiliencia de nuestros productores agropecuarios. Y yo creo también, doctor Londoño, que aquí hay que hacerle un reconocimiento al presidente Duque y al ministro Sea y la institucionalidad agropecuaria. El Banco Agrario aportó su granito de arena, ahora hablaremos de eso, pero creo también que se tomaron las medidas correctas en el momento apropiado. Nunca antes había habido tanto subsidio a la tasa de interés, había habido tanto estímulo para el crédito y para el acceso al crédito al sector agropecuario. Recordemos que el ministro Sea restableció la garantía FAC para pequeños productores al 80% porque había sido bajado ese porcentaje, eso facilitó el acceso al crédito. Hubo una línea de crédito subsidiada que se denominó Colombia Agroproduce. Creo que el subsidio más generoso y la línea de más amplio espectro de que se ha tenido noticia en el sector agropecuario, pero además la profundización de la política de agricultura por contrato que se venía ejecutando desde comienzos del presidente Duque, esos frutos se cosecharon el año pasado. Así que, en conclusión, una resiliencia y laboriosidad de los productores agropecuarios y un conjunto de políticas públicas correctas desde el Ministerio de Agricultura y la Presidencia de la República. Y nosotros en el Banco Agrario pues hicimos lo propio, también cosechando los frutos de esos cambios que hicimos desde el principio del gobierno del presidente Duque, la reestructuración del Banco Agrario, la implementación de tecnología de punta. Pues gracias a eso logramos aumentar los desembolsos en la cadena agropecuaria en un 16%, y si vamos a los pequeños y medianos productores, lo hicimos en un 23.6%, para un total, doctor Londoño, de 4.36 billones de pesos desembolsados en la cadena agropecuaria y 3.34 billones en pequeños y medianos productores. Esas son cifras históricas a las cuales jamás había llegado el crédito agropecuario del Banco Agrario en Colombia. Doctor Mejía, esa cartera que se dio en esas condiciones especiales, como era de rigor y que produjo los resultados que estamos aplaudiendo todos los colombianos, ¿esa cartera es una cartera regular o ha sido una cartera muy afectada por impagos y tenemos un problema serio de retardos en la cartera? ¿Qué hay? ¿Qué nos puede contar usted sobre el particular? No, doctor Londoño, mire, esa es una pregunta muy importante y quiero decirle que nos tiene muy contentos en el banco el desempeño que ha venido teniendo esa cartera. Ha sido un desempeño excelente, pero eso también tiene que ver
con cambios que hicimos en el Banco Agrario en la calidad de la originación y en el monitoreo y cobranza de la cartera. Imagínese usted, doctor Londoño, que el Banco Agrario era el único banco, diría yo, del mundo, cuya fuerza comercial no cobraba cartera. Hay un principio en la banca y es que el que origina cobra, por lo menos en las etapas preventiva y administrativa es la fuerza comercial la que debe cobrar. Nosotros cambiamos eso y hoy en día ya toda la red comercial del Banco Agrario tiene en su ADN que debe cobrar la cartera. Hay unas metas de recuperación de cartera y obviamente reforzamos los equipos en dirección general también para el monitoreo de cartera. Implementamos un software que el banco ya lo tenía, pero no lo utilizaban, que es un software que es el estándar de oro en la banca para monitorear cartera. En fin, creo que obviamente fortalecimos también los call centers, nos tocó hacer una inversión adicional en el personal de los call centers, porque sabíamos, por ejemplo, con las prórrogas, el banco hizo más de 3.5 billones de pesos en prórrogas. En el mes de abril sabíamos que a partir del mes de julio-agosto se nos iba a venir una avalancha de vencimientos y teníamos la obligación y el deber de asegurarnos que la mayoría de esos vencimientos de prórrogas pues reanudaban su cronograma de pagos. Y entonces fortalecimos también los call centers. Con este conjunto de medidas, doctor Londoño, yo le puedo decir que el Banco Agrario tiene uno de los indicadores de recuperación de cartera más altos de la banca colombiana, y esto lo digo porque he conversado con mis colegas presidentes de bancos. Hoy en día el Banco Agrario ha recuperado o han reanudado su cronograma de pagos de manera normal el 91% de esos deudores que le pidieron prórrogas al banco. Eso es un indicador altísimo y nos deja muy satisfechos. El índice de cartera vencida, doctor Londoño, en todas las bancas del Banco Agrario se redujo frente al 2019, excepto en la banca de microfinanzas, donde obviamente teníamos mucha cartera en sectores de comercio, sectores de servicios, etcétera, que fueron muy afectados por la pandemia. Y en total, el índice de cartera vencida total del banco cerró igual en 7.54% que en el año 2019. Eso da cuenta de un verdadero mejoramiento de la calidad de la cartera del Banco Agrario. Pero además se redujeron significativamente los cobros al Fondo Agropecuario de Garantías. El Agropecuario de Garantías, que es parte del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, se redujo del 5.5% al 3.6%, lo cual pues obviamente nos indica que la calidad de la cartera ha mejorado, doctor Londoño. Eso es un milagro en estas circunstancias, doctor Mejía. Eso hay que ponerlo de presente. A la gente hay que darle buenas noticias, y especialmente en lo que se refiere al campo en un país que tiene una vocación agrícola indeclinable porque la naturaleza lo hizo. No hay sino 3 o 4 países en el mundo que pudieran aportar de manera muy decisiva a la producción de alimentos en la hambruna que se viene sobre el mundo por obra de la expansión demográfica y por obra de otras circunstancias conexas. Colombia es una de las esperanzas del mundo y demuestra que puede estar a la altura de esos compromisos y batirse bien en medio de estas circunstancias. Y doctor Mejía, una última palabra sobre un tema que mucho nos preocupa: la falta o las carencias que hay en la cadena de comercialización de los productos. El campesino muchas veces tiene que entregar a bajísimo costo lo que después llega a las ciudades a altísimo costo. Eso es falta de una cadena comercial, falta de un sistema adecuado, razonable y justo. El intermediario tiene que ganar, pero no hasta el punto de arruinar al campesino. ¿En este punto se viene trabajando, doctor Mejía? Así es, doctor Londoño, esa es la agricultura por contrato. La última cifra que le oí al ministro Sea hace un par de semanas es que ya estaban registrados 130.000 productores agropecuarios en esquemas de agricultura por contrato, es decir, integrados con las empresas que hacen la transformación de la materia prima para que le compren directamente al productor agropecuario. Yo creo que eso ha venido evolucionando bien. Creo que hay mucha conciencia obviamente desde el gobierno nacional.
todas las entidades de la institucionalidad agropecuaria, los alcaldes, los gobernadores, que hay que invertir en este tipo de cadenas comerciales para facilitar esa interacción directa del campesino con el transformador de las materias primas. El Ministerio de Agricultura también tiene unos proyectos muy importantes que ha denominado el Campo Emprende, por ejemplo, que están orientados hacia allá, y yo creo que al final de este gobierno se debe cumplir la meta de 300.000 productores agropecuarios vinculados a esquemas de agricultura por contrato. Esa meta va bien, y habiendo logrado eso, creo que pues será uno de los hitos que este gobierno dejará en el sector agropecuario, ya de una dinámica diferente, donde cada vez más se mejore el ingreso de los productores, porque pues no hay esa dificultad de unos intermediarios que algunas veces o muchas veces pues se quedan con la utilidad del campesino. Pero déjeme, doctor Londoño, hacer un comentario adicional sobre este tema del crecimiento del Producto Interno Bruto agropecuario. Yo creo que es importante resaltar que aquí estamos hablando de PIB real. Esto no incluye el mejoramiento de precios que hubo el año pasado, que creo que pues fue una coyuntura favorable para Colombia. Esto es PIB real, o sea, pura producción. Esto es a precios constantes del 2015. O sea, realmente sí hubo una expansión en la producción agropecuaria que, como usted lo indica, es pues realmente notable. Y ya muchos analistas internacionales, firmas tan importantes como Goldman Sachs, están prediciendo un superciclo de commodities, similar al que hubo entre el 2000 y el 2010, que es una década sostenida de mayor demanda de commodities, tanto industriales como agropecuarias, y eso ya se está viendo, por ejemplo, con el maíz y con la soya. Hay varios elementos que permiten anticipar que está empezando un ciclo de esos. Uno de esos elementos, por ejemplo, es esa gran expansión monetaria y fiscal que está, digamos, generando unas políticas redistributivas a nivel global. Ese mayor acceso a recursos de población vulnerable a nivel global, pues hace que gasten más en comida, por ejemplo. O también hablan de que hay muchos países que están entrando en ese umbral de tener más de $2,000 per cápita de ingreso per cápita. Por ejemplo, la India este año entra a superar ese umbral, y ahí es cuando las poblaciones pues empiezan a demandar más proteínas, por ejemplo. La descarbonización de la economía, que va a demandar una cantidad de commodities de la minería. Importante que Colombia pueda aprovechar eso. Entonces yo creo que si sabemos aprovechar ese nuevo superciclo de commodities, este país puede tener en el sector agropecuario un gran motor de su economía. Y eso es lo que la visión que tiene el presidente Duque y el ministro Sea de lo que debe pasar en el campo y lo que hay que aprovechar. Doctor Mejía, buenas noticias para todos. El campo colombiano tiene que ser la base del desarrollo futuro del país, y lo demostró en esta pandemia. Si lo demostró en circunstancias tan adversas, ¿por qué no lo va a demostrar una vez que logremos sobrepasar este túnel muy oscuro que nos ha traído el coronavirus? El campo colombiano ha sido la base del desarrollo en estos días y ha impedido una caída catastrófica en el Producto Interno Bruto. 6.8% de reducción, pero el campo subió y esa es la gran noticia para todos los colombianos. Doctor Francisco José Mejía, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad y congratulaciones a todo el sector agrícola colombiano. Muchas gracias a usted, doctor Londoño, por el espacio. Un abrazo a todos.